Ávila es así de natural, de nuevo aquí en el plató de la 8 Ávila. Sean bienvenidos a un nuevo programa y conmigo, como siempre, como es de costumbre, Vicente García. Muy buenas. Hola, aquí estamos de nuevo. Estamos de nuevo, Vicente. Hace un mesecillo más o menos que tuvimos la última ocasión de vernos, porque no nos hemos vuelto a ver. Hablamos por teléfono, pero nos vemos poco, Vicente. Sí, Esto sí. hay que ponerle remedio. Sí. De mes a mes es mucho tiempo, ¿verdad? Mucho, sí, es mucho. Lo que pasa es que no tengo tiempo ni de respirar, como dice el tópico. Bueno, Vicente, hoy en el programa, ¿qué vamos a poder ver? ¿Qué ruta vamos a poder después ver ese amplio reportaje? Sí, pues mira, tenemos un recorrido por una zona muy cercana aquí a la capital, está a unos 27 o 30 kilómetros, y es un sitio que es, digamos, un poco atípico, es decir, dentro de la Sierra de Ávila es un lugar, digamos, misterioso, un poco extraño, entre comillas, y donde desaparece el granito y aparece otro material también muy interesante, que tampoco vamos a desvelar ahora. No lo vamos a desvelar porque nos vamos a ir a publicidad, pero no sin antes, Vicente, no solo vamos a hablar de esa ruta, tenemos también material de otro tipo, ¿no? Te has traído algunos libros y otras cosas. Por supuesto, por supuesto. Hemos traído libros de estreno, como siempre, que gracias a algunos editoriales nos los envían. Uno de dibujo, que es una enciclopedia extraordinaria para aprender a dibujar naturaleza, y otro digamos, del gran maestro que es Joaquín Araujo, que acaba de presentar pues hace unos días también ese libro. Bueno, pues de esos misterios de la naturaleza en nuestra provincia y también de esos misterios para poder pintar la naturaleza como se debe, vamos a hablar después de la publicidad. Enseguida volvemos. Ya estamos de vuelta aquí en Ávila es así de natural y Vicente, les dejábamos a los espectadores con ese intríngulis, no sabemos qué ruta vamos a hacer, ¿dónde nos vamos a ir? Sí, ahora vamos a aclararlo porque como lo van a ver, pues buena gana de mantener. No hay más misterio, ya quiero resolverlo. El misterio. Pues mira, nos vamos a acercar muy cerca de Ávila, como hemos dicho, a Solana de Río al Mar. Creo que el nombre de Solana le debe venir porque está orientada hacia el sur y le da el sol casi siempre, pero vamos, son especulaciones mías porque no lo sé realmente. Y la verdad es que es un lugar que llama mucho la atención, porque digamos que es una anomalía, entre comillas, geológica entre la Sierra de Ávila, porque la Sierra de Ávila es prácticamente granítica toda, y en la zona de Solana, Muñico, Mirueña, pues hay unos afloramientos de pizarra. Entonces es, digamos, anomalía geológica, porque la pizarra en teoría no debería estar allí, pero tal vez por alguna falla, algún plegamiento y la geología que es extraordinaria, pues aparece pizarra donde teóricamente debería haber granito. Entonces eso lo hace interesante a nivel geológico, paisajístico, pero también vamos a ver unas inscripciones que nos ha descubierto nuestro guía, que son muy interesantes también. Así que nos vamos hacia Solana del Río al Mar. Salimos de Ávila con el ambiente muy frío y bastante niebla. Nos adentramos con el coche a través de la carretera AV110,
en plena Sierra de Ávila. Pasamos Martierrero, después por Chamartín y más tarde atravesamos Cillán. Poco después, en el cruce antes de llegar a Muñico, giramos a la derecha y nos dirigimos hacia Solana de Rioalmar. Los llamados montes Islas de Solana son una curiosidad geológica producida por enormes fuerzas orogénicas que dejaron un bloque elevado entre la cuenca del Duero y la depresión de Muñico durante la fase final del ciclo alpino, y que con el paso del tiempo fueron erosionados por la lluvia y el viento junto a la acción del hielo durante el invierno. Y siguiendo varios de los caminos que parten del pueblo, realizaremos la ruta de hoy. Sobre todo pizarras con algunos afloramientos de cuarzo salpican el terreno. Sobre las rocas, líquenes crustáceos y algunos con más volumen dan un impresionante toque de color. Pero también sobre estas piedras vemos labradas unas cazoletas de la Edad de Bronce que indican que nuestros antepasados estuvieron por aquí. Esta, límpiala un poco y tiene varios canales, ¿lo ves, Vicente? Esta zona es eminentemente ganadera, con plantaciones de cereales y forraje en las laderas, y observamos durante una parada en nuestro recorrido cómo se alimentan a las vacas con enormes pacas de paja que se desmenuzan aprovechando la inclinación del terreno para repartirlas ante la falta de pasto verde en ese momento. Seguimos caminando entre un suelo pétreo, de poca profundidad y con numerosas paredes hechas de lajas pizarrosas que dan al paisaje un aspecto peculiar. Hoy nos acompaña de nuevo Joaquín Díaz,
gran conocedor de esta sierra y que nos enseña también algunas marcas del hombre del pasado grabadas en la roca. Joaquín ha catalogado cientos de inscripciones en la Sierra de Ávila y hoy ejerce de guía para que contemplemos algunas de las existentes en esta zona. También ves una piedra, por ejemplo, está aquí en un abrigo. Pero prefería que hubierais visto aquella mejor, ¿sabes? Para que vierais también. Por aquí hay muchas. Ahí hemos pasado otra también que estamos deterioradas. Aquí arriba también las hay. Pero no tienen. Esta piedra, por ejemplo, tiene grabado, tiene otro morfo ahí, y tiene más por ahí también. Pero pasa, no, Ah, este se ve bien desde aquí, ¿eh? Sí, ya, pero hay unos grabados ahí. Ese antropomorfo que está ahí, luego también hay unos para allá. Muchos de los grabados son muy antiguos, otros realizados por pastores. También nos muestra alguno más de carácter religioso. Muchos de ellos son tan sutiles que resultan difíciles de observar, excepto cuando el sol les ilumina con cierta inclinación. Sí, porque son piedras que recuerdo bien. Estos son picados. A ver, esto tiene nariz. Que vas mirando piedra por piedra cuando andas por ahí. Pero mira, si os fijáis bien, hay por todo. Mira, yo no sé, también hay. Sí. Que a lo mejor cuando las pillas así. Ya, depende de la luz. Claro. Pero son picados. Este sí, este es el picoteado que se llama. Este es el picoteado. Luego ya, ahí sí que yo lo explico un poco más o menos el. Picado era así. Sí, luego ya lo digo. Esta zona de aquí, esta zona de aquí, esto lo han hecho. Aquí pastores, Y ahí se ve bien más. pero la mayoría son de pastores, ¿sabes? Tienen el hombre este de su cabrilla con su ovejilla. ¿Cuál es? ¿Sabes? También estas floretas también. Oye, aquí hay un antropomorfo. Hay como una cruz, ¿no? Que luego ya la cruz es un hombre, es un antropomorfo, se llama, es como una persona. Es como una Luego ya los cristianos, hay muchas cruces luego ahí, también. Luego el cristianismo, pues ellos han cogido, las patas las ponen como tipo peanas. Sí. ¿Eh? Oye, pues este es interesante. Este es muy bonito, ¿eh? Estamos en la Sierra de Ávila y Joaquín, que es nuestro guía nuevamente, que se conoce la zona a la perfección, nos está enseñando unos grabados, unas cazoletas y unos petroglifos muy interesantes. Pues son muy antiguos, incluso estamos hablando de inscripciones medievales y en el caso de las cazoletas anteriores, es decir, incluso tiempos pasados, tiempos de la Edad de Bronce. No vamos a descubrir la ubicación exacta pues por seguridad, pero vamos a visitar un par de enclaves donde Joaquín nos va a enseñar este tipo de inscripciones, muchas de ellas desconocidas. Entonces tenemos que agradecérselo la visita esta que estamos haciendo y ya de paso pues estamos viendo un paisaje un poco diferente al que en otras ocasiones nos encontramos. Vamos a seguir inspeccionando piedras, que nos va a descubrir algunos secretos más. Vamos a ver, ahí en esta misma roca tenemos los tres tipos de grabados. Tenemos el grabado picoteado, tenemos el grabado abrasivo, de abrasión, que son esta base de fricción, y luego tenemos el filiforme o incisivos, que están hechos con lascas de estas. Antiguamente hacían una lasca como esta, de siles, y está bastante deteriorada, pero se ve bastante, incluso aún parte de alguna silueta de animal. Aunque ahora mismo no lo veis vosotros, aquí también se ve, cuando la aumentéis, se ven también grabados geométricos también aquí, en ella. Si lo veis. Estas son las tres técnicas en esta misma piedra. Fíjate. Esto seguramente al haber hecho, esta puede ser pertenecer a la edad de hierro. Los círculos con cruces interiores, con varias cruces. Esto no se sabe. Eso es los incisivos más antiguo ya, a lo mejor. Son más antiguos que el la picoteado, círculo. porque se ve que el picoteado se le ha comido a la incisión.
A ver. Son curiosas, una piedra bastante... ¿Y eso qué animal puede representar? Este aquí se ve como si fueran los colmillos. Posiblemente aquí se ve como si fuera un jabalí, creo, pero tampoco estoy muy seguro. Está muy desgastada porque aquí la gente lo ha usado, ¿ves? Un animal se ha rebozado, está bastante usada. Pero si aumentáis la fotografía un día, vais a ver, y por aquí hay grabados geométricos también. Aparte de algún rayajo también, que siempre la gente podemos hacer algún rayajo. No, pero no te creas que aquí viene mucha gente. No, 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 no. Por eso está tan puro Por tierras de Solana, Muñico, Mirueña, hay una zona de la Sierra de Ávila que se caracteriza por ser pizarrosa, tener afloramientos de este tipo de material, metamórfico. Al revés que el resto de la Sierra de Ávila, que es granito prácticamente. Estamos caminando por aquí, por una zona rica en pizarras, y se aprovecha mucho para construir pues tanto casas como vallas, muros, y da un aspecto totalmente diferente al resto de la sierra. La mayoría de la Sierra de Ávila granítica, por aquí, por esta zona, pizarrosa. Apenas existen árboles en esta parte de los Montes Islas y nos llama la atención durante el recorrido cómo esta encina consigue crecer entre la dura pizarra corneana sin apenas una base de tierra. Sorpresas que nos ofrece la naturaleza. Una nueva parada y otras marcas en la piedra que Joaquín nos desvela y también nos cuenta su posible origen e historia. Hace unos años, en el castro de la dehesa de Miranda, hizo una excavación arqueológica el arqueólogo Juan Pablo. Excavó en la casa número 3. Excavó alrededor, en la acera y algún peldaño, pues hay losas de pizarra. Y se han extraído de aquí, porque por allí no hay pizarra. De aquí, de Solana del Rialmar. Pueden ser de esta zona, ahí arriba, ahí hay una cantera ahí arriba, no se sabe. Pero quizás un cantero de la Edad de Hierro dejara aquí su señal, como esta. Porque que según los arqueólogos esto es de la Edad de Hierro. ¿Ha aparecido algo así? ¿Dónde? No. Ahí han aparecido un broche de cinturón y por ahí. Sí, bueno, pero señales en la pizarra no han aparecido. Tampoco, como no, yo creo que no lo han levantado, han dejado según estaba in situ, como dejaron la pizarra, como estaba el suelo, que era como tipo acera, así más o menos. Ahí. Es un símbolo astrológico, ¿no? Eso. Son ruedas, que estas ruedas, me lo ha dicho, sí, pero... esto me ha dicho un arqueólogo portugués, que le traje yo. Me decía, estos símbolos suelen estar asociados a la época celta. A la época celta, sí. Claro, te digo esto. Nada más que por Galicia anda que no hay. Sí, son símbolos astrológicos. Ya, y hay más grabados por ahí, ¿sabes? Se ve picoteado. Quiere decirse que estos grabados están anterior a esto y esta pared lleva ya varios años hecha. Según se ha desprendido todo acá, lleva años y años hecha. Así que, bueno, cuando está la cazoleta de bronce, que es anterior a la edad de hierro, estos son más modernos que las cazoletas. Sí, y estos de aquí de que tienes a tu derecha... Hay algunos que pueden ser, estos son modernos, pero hay algunos que incluso pueden ser bastante... Estos lazos, por ejemplo, está asociado en Asturias y en Cantabria los asocian a la edad del bronce. Estos sí, lazos. Sí. Hay varios, hay muchos por aquí. Pero mira, ¿lo ves ahí, Vicente? ¿También dibujo? Hay varios, de eso hay varios aquí, Sí. ¿Ves? Esta otra que es redonda, esa es como triangular. Sí. Esta es redonda, ¿ves? Y la cruz. Esta hay muchísimas aquí. Mira, aquí ves otra con una, ¿ves? Y la cruz. Que debe ser una. Aquí, pero esto es moderno. Y este es también. Esto me grabó. No, esto, mira, este es, te voy a decir, porque de esto hay varias. Esto es el pego de unas ovejas. Es una A, te voy a explicar, mira. Es una A y luego pones la cruz arriba encima de la A. Es decir, varias. ¿Ah, sí? Entonces esta es antigua.
Sí, hombre, antigua. Mira, ¿ves? Lo que pasa aquí es para adornarla, la hace con el rabito. Ya. Y luego, encima, en alguna de ellas la mete encima del pico de la A. Hace las dos, de esta hay varias. Pues te lo digo porque la he visto yo. Es que parece un animal, mira, parece la cabeza Y es un perro, ¿verdad? Parece el cuerpo y una pata y otra pata y si lo otra. veo aquí el móvil, Grabados y pizarras, naturaleza y paisaje se fusionan en un atractivo espectáculo. La curiosidad nos invade pensando quiénes vivieron por aquí en el pasado más lejano. Seguimos caminando sin vereda ni sendero visible, lo que a veces nos obliga a pasar bajo algunas alambradas y también a saltar unas cuantas paredes. Algún arroyo de aguas limpias y cristalinas nos hace detenernos para contemplar su fondo lleno de algas que danzan con el agua y grabar su movimiento hipnótico. Bueno, estamos especulando que esto que vemos aquí atrás de pizarra podían ser unos troncos fosilizados. Mucha imaginación tenemos, pero bueno, tampoco es descartable. Entonces vamos a llevarnos un trocito pequeño y vamos a intentar analizarlo para ver si tenemos razón. Sería muy extraño porque en Ávila no conocemos que existan troncos fosilizados de este tipo ni de este tamaño. Pero bueno, bonitos son, sean pizarras simplemente o sean troncos, la verdad es que el misterio quedará aquí de momento. parece madera. Es que es como madera petrificada. Mírala, esto. Casi al final del recorrido nos enseña Joaquín una de las inscripciones más interesantes, pero apenas visible. Casi no se aprecia. Parece increíble que haya podido encontrarla. Esta es otra pata, y esta otra pata que además tiene las dos pequeñitas ahí. Aquí sube arriba con el cuello, aquí tiene la cabeza que tiene como 3 rayos, que son la boca para abierto. Sí. Luego subes para aquí arriba, y este es uno de los de la cuerna, y por ahí viene otra que tiene la misma cuerna. Tan fino, macho, ¿eh? Pero digamos que es un hierro. Se ven mejores de aquí que desde ahí, fíjate. Este es un hierro de las de hierro. Es uno parecido que hay en la fregada, lo tiene catalogado, de verdad. Iniciamos la vuelta subiendo hacia uno de los caminos principales que llevarán al pueblo, comentando las incidencias del día y preparando ya un nuevo recorrido a realizar. Ya de nuevo, después de ver este amplio reportaje por Solana de Río al Mar, y como nos decía Vicente, la pizarra, no solo el granito en esa zona de la Sierra de Ávila, la pizarra es protagonista con esos dibujos, esas grabaciones y un guía de excepción.
Sí, Joaquín nos ha acompañado en varias ocasiones por rutas por la Sierra de Ávila porque se conoce la sierra a la perfección y bueno, yo creo que, como le decía yo en el vídeo este que hemos visto en el documental, que es que parece que va mirando piedra por piedra. Sí, le preguntas en un momento dado, pero te tienes que ir medida, fijando mucho. Sí, sí, a medida que camina, porque como hemos visto en el reportaje, bueno, hay algunas inscripciones que es que prácticamente no se veían ni pegando la cámara a ellas, entonces no sé ni cómo es capaz de descubrir eso. Pero bueno, Joaquín es un experto, de hecho ha hecho ya varias exposiciones de fotografías sobre piedras con extrañas formas o con formas muy curiosas, precisamente graníticas también. Y Mirueña llama la atención, es decir, toda esa zona, pues porque son rocas, digamos, metamórficas, es decir, la pizarra es que se ha sometido a grandes presiones, digamos que es como tierra sometida a grandes presiones que la convierte en piedra. Entonces es un material muy curioso y que da un aspecto característico a toda esa zona. No sé si, Vicente, son muy conocidos esas formas geométricas, esas inscripciones, no sé si hasta ahora son muy conocidas en la zona o en la provincia. No, digamos que creo que Joaquín prácticamente ha sido el descubridor de esto. De hecho, tiene catalogadas cientos de inscripciones en toda la Sierra de Ávila, no solamente estas en pizarra, sino otras también en granito, las cazoletas que hemos visto también de la Edad de Bronce, es decir, que no es de ahora. Que no es de ahora, pues tiene descubiertos muchísimas por la zona. Incluso él propuso hace tiempo hacer, digamos, un espacio geológico para visitar y que sería interesante, es decir, a nivel turístico se podría potenciar la zona y a nivel de patrimonio también. Entonces es muy poco conocido esa zona, de hecho yo creo que algunas son incluso casi inéditas. Y Joaquín, bueno, ha traído también a arqueólogos no solamente de España, sino de otras partes del mundo a visitar esas inscripciones. Es decir, que nos ha sorprendido mucho, no solo las inscripciones, sino el paisaje también, porque es atractivo. Como decías, Joaquín ha traído a otros arqueólogos de fuera de nuestras fronteras, de Portugal, creo entender que lo dice también en la ruta. Cuando vienen esos arqueólogos y ven, ¿no?, esas inscripciones, me imagino que cada uno tiene sus conocimientos, esas inscripciones hablaban de la edad del hierro, de la edad medieval, hay como mucha mezcla, ¿no? O sea, sí, vienen de tiempo atrás, pero no sé si... ¿Qué nos quieren decir esas inscripciones? Porque vemos formas geométricas, animales, ¿no?, que normalmente, históricamente, el hombre pues se transmitía, ¿no?, a través de esos dibujos. Sí, pues realmente digamos que las inscripciones que vemos ahí en esas zonas pizarrosas pues pueden ser una verdadera enciclopedia, es decir, ahí sería necesaria una investigación en condiciones y bueno, por ejemplo, el ciervo este que hemos visto pues es interesantísimo, es decir, ¿qué nos está diciendo eso? Que había ciervos por la zona en esa época. Porque ¿por qué se dibujaba eso, no? Exactamente, yo me imagino que sería un reflejo de lo que veían nuestros antepasados allí. Y luego lo que indica también es que es toda esa zona, bueno, toda la Sierra de Ávila, digamos que casi toda la provincia de Ávila estuvo habitada desde tiempos antiquísimos, entonces se ve que por allí han pasado, pues ya te digo, desde la Edad de Bronce, han pasado luego después también la Edad de Hierro, también se ven inscripciones, digamos, de pastores más recientes, no, digamos recientes no de hace unos años, pero bueno, que han pasado sucesivas, digamos, civilizaciones o sucesivas épocas por las pizarras y ha quedado grabado allí como si fuera un libro. Entonces es interesantísimo. Luego, independientemente, pues eso, la arquitectura típica de allí de la zona, que por ejemplo por aquí vemos casas construidas con granito, pero tanto en Solana como en Muñico o en Mirueña vemos las casas que están construidas con pizarra. Es decir, que es una arquitectura interesante. Y luego los paisajes que vemos también son peculiares porque los y atípicos, montes, ¿no? A lo mejor estamos acostumbrados, claro, a otra zona de la provincia. Exactamente, y a nivel geológico es interesantísimo. Los montes islas de Solana, como hemos visto en el reportaje, digamos que son un residuo geológico, es decir, hay unas elevaciones tremendas y luego la erosión se ha encargado de ir limando todo eso y dejar esos montes pues como digamos, una excepción. La Sierra de Ávila es interesantísima y iremos viendo más reportajes por esa zona porque tiene mucho que descubrir. Cómo le tira a Vicente esa zona de la Sierra de Ávila, porque él es de esta zona y muy cerca de, quizá además también de ese castro, la Mesa de Miranda, que en esta ruta, no sé si era Joaquín el que nos explicaba precisamente que las pizarras que allí se encuentran, algunas, en las últimas excavaciones en la Mesa de Miranda, había algunas de esas pizarras. ¿Cómo podrían haber llegado allí? Es lo que nos explicaba, ¿no? Claro, sí, pues es otro dato interesantísimo también.
Como vemos, Mirueña es una excepción, digamos, geológica, que hay un afloramiento de pizarras, pero Chamartín, la zona de Chamartín, donde está el castro de la Mesa Miranda, es totalmente granítica, es decir, ahí no vemos ningún afloramiento de pizarra, es granito Sí, que no puro. es de allí, de la zona. La Exactamente. pizarra tuvo que ser Claro. llevada allí. Claro, entonces en la excavación de la casa esta de la Mesa de Miranda se ha descubierto que había losas de pizarra, es decir, que si no existe pizarra allí, las tienen que haber traído de algún sitio. Y lo más cercano, la hipótesis más creíble es que hayan venido o bien de Solana o bien de Muñico. Probablemente de Solana, que pilla un poquito más cerca. Más cerca. Y luego nos comentaba también eso, en las pizarras que vimos en Solana había grabados que podía ser el propio cantero que extrajera las pizarras que pusiera su firma allí. Es decir, que es muy interesante, nos da mucho que pensar y la imaginación se nos vuelca al pasado viendo qué ocurriría allí en aquellas épocas. Bueno, pues animamos a la gente a que se acerque por esa Sierra de Ávila, por Solana, por el Castro de la Mesa de Miranda, ya que hemos hablado de él, que también es muy interesante, además es llano, que a lo mejor la gente se piensa, no, allí hay que andar mucho. No, allí vas a descubrir muchas cosas históricas de nuestros antepasados que gustan. Y Vicente, decías que más adelante vamos a hacer rutas por esta zona de la Sierra de Ávila. No sé si ya habéis hecho alguna más por la zona o estáis en otro lugar de la provincia. Sí, tenemos ya algunas previstas y entre ellas el Castro de la Mesa de Miranda que han mencionado. Vamos a acercarnos allí por la zona, que no va a ser un monográfico sobre el castro, sino sobre la naturaleza que envuelve alrededor. Pero bueno, pegaremos también un vistazo al pasado, a ver quién vivió por allí y qué acontecimientos acontecieron por allí, por el Castro de la Mesa de Miranda. Bueno, pues ahí lo vamos a dejar, Vicente, nos vamos a hacer una pausa y a la vuelta volvemos con más libros y con más cositas que nos tiene por aquí encima de la mesa Vicente, no se lo pueden perder. A la vuelta hablamos de todo ello. Después de meternos de lleno en los misterios de la Sierra de Ávila y en concreto en la zona de Solana de Río al Mar, pues ahora toca tiempo para nuestros libros también. Vicente, veo que ya estás echando un vistazo, aunque ya los has visto antes, Sí. ese libro que trae su trabajo, ahí tenemos para ratos, ¿eh? Sí, la verdad es que sorprende bastante el libro este, es un diario ilustrado de la naturaleza. Pero más que diario yo diría es una enciclopedia ilustrada de la naturaleza, porque es impresionante el libro este en sí. Tiene más de 300 páginas, con una capacidad para aprender a dibujar animales y plantas y paisajes extraordinaria. Está escrito por John Muir Laws, que es un escritor ilustrador americano, pero está traducido al español también, y es de Anaya Multimedia, como vemos ahí, de su sección Espacio de Diseño, que hemos traído también aquí algunos libros, sobre todo se dedica un poco a fotografías, a dibujos, a pintura, y es una enciclopedia que, bueno, a mí me ha apasionado, porque sabes que me gusta también mucho el dibujo, pero es para tomárselo con calma, es decir, no es un libro para leer rápidamente, sino es para ir ojeando e ir aprendiendo poco a poco cómo podemos dibujar la naturaleza. Entonces, ¿Qué pautas nos da, Vicente? Sí, bueno, la verdad es que sobre todo el autor lo que indica mucho es que hay que observar mucho en la naturaleza, es decir, que nos anima a llevarnos un cuaderno de campo para dibujar nuestros apuntes y ver realmente cómo se aprende a dibujar. Por ejemplo, estamos viendo aquí un Martín Pescador, pero nos indica las pautas básicas, es decir, cómo tenemos que hacer un boceto primero, las líneas principales para poder dibujar No es fácil, Vicente, que no. nos has puesto un ejemplo que desde luego a mí no me parece fácil, ¿eh? Ya, bueno, claro, no es fácil, pero claro, él nos va indicando paso a paso cómo hacerlo, ¿no? De lo fácil, irle... Cómo podemos hacer un boceto inicial, es decir, los pájaros sobre todo a base de círculos, a base de líneas, cómo va tomando forma el dibujo, y también muchas técnicas nos indican el libro, es decir, no solamente técnicas de bolígrafo, de lápiz, de carboncillo, de acuarela,
de pastel, de témpera, es decir, es una enciclopedia apasionante. La verdad es que, bueno, tenemos que agradecer también a Naya y a su espacio de diseño que nos envíe este tipo de obras, porque, bueno, yo a todo dibujante o amante de la naturaleza le aconsejaría esta enciclopedia porque se aprende mucho. Nos ha llegado hace poco, de hecho creo que se ha presentado este mes, entonces tampoco me ha dado tiempo a verlo mucho porque, como he dicho, hay que tomárselo con calma. Es decir, y sobre todo lo que el autor nos aconseja es dibujar mucho, es decir, dibujar mucho, 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 que es como se aprende. Sí, que no es salir a la naturaleza y el primer pájaro que veamos nos va a salir a la primera, Vicente. No, hay que tener un bagaje. Exactamente, de hecho él nos cuenta también la forma de cómo él ha aprendido. Es decir, y lo que demuestra también es un conocimiento de la anatomía de los animales extraordinaria. Para poder dibujar bien un animal tenemos que conocer bien su anatomía, cómo se doblan sus patas, claro, o cómo es su cráneo, por ejemplo, para poder pintar luego encima la piel, tenemos que saber cómo es el cráneo. Fíjate qué dificultad, ¿no, claro, Vicente, en ese dibujo? Sí, por pero ejemplo. bueno, ¿ves? Nos explica los conceptos básicos. Primero un circulito, la curva para que sea esférico, enfocar los ojos en su lugar y luego poco a poco vamos dando forma. Es decir, que él nos indica los conceptos básicos muy bien explicados, incluso las sombras más duras. Entonces, este cráneo, por ejemplo, de carnívoro, pues vemos a la perfección cómo lo realiza. Y él nos dice que no nos desanimemos, que bueno, que los primeros sí, que aunque dibujos... lo veamos así de difícil, no todo es difícil claro. Y no todos tenemos tampoco la capacidad de hacer determinados dibujos, sí, sí, ¿no? Pero él también nos los indica, es decir, no nos desanimemos, los primeros dibujos van a salir mal. Eso que lo tengamos claro. Si tenemos mala mano, pero la práctica lo hace todo, es decir, no solo en el tema del dibujo, sino en todo, en la observación de la naturaleza, en la fotografía, en los trabajos, en los estudios, es decir, hay que practicar. Y vemos, por ejemplo, aquí cómo dibujar un pájaro, pues también ves, primero la inclinación del pájaro, a base de círculos, como hemos dicho antes, encajamos la cabeza, encajamos el cuerpo, vamos dando forma un poco a las alas, metemos los volúmenes también, entonces... los volúmenes quizás sea lo más difícil. Sí, tal vez lo más complicado es dar volumen, pero todo es cuestión de práctica, como nos indica aquí. Entonces, a base de práctica seremos capaces de dibujar todo tipo de animales, de plantas y de paisajes, o de rocas, como en esta ocasión. ¿Qué es lo más difícil, Vicente? ¿Dibujar un animal, por ejemplo, un pájaro, o la naturaleza en sí, o una roca, que a lo mejor pueda ser a simple vista más fácil? Sí, bueno, no, sí, en teoría las rocas son más fáciles porque no se mueven. Están allí y allí te tiene que salir algo por lo menos. Salvo que haya un terremoto. Pero bueno, los pájaros, las aves, los animales son bastante complicados. Tal vez las aves sean menos que los mamíferos, sobre todo por el tema de los pelos, que también incluso en este libro nos indica con un pincel cómo hacer pelos, es decir, nos da truquillos, por ejemplo, un pincel plano, le cogemos unas tijeras y le dejamos unas cerdas que sobresalgan y nos ayuda a pintar los pelos de los animales. Entonces nos indican múltiples trucos, múltiples consejos y bueno, es un autor que ha publicado bastantes libros, da clases en la universidad, es decir que... Sí, tiene su experiencia. Tiene su experiencia. Y ha visto muchos alumnos y la evolución de estos alumnos, ¿no? Y por eso nos dice que no nos desanimemos. No, es que en la naturaleza no hay que desanimarse porque si no estaríamos perdidos. Para observar la naturaleza hay que tener mucha paciencia y bueno, en el caso de paisajes como estamos viendo o rocas o las pizarras que hemos visto antes, pues bueno, no hay que tenerlo mucho, pero para observar animales, por ejemplo, pues nos podemos estar un día entero para poder hacer una buena fotografía o armarnos de paciencia, es decir, si nos animamos a coger una libretita para hacer nuestros apuntes, que pues podemos estar un día entero, es decir, observar un ave sentaditos, escondidos, que no nos observe a nosotros, aunque tiene muy buena vista. Desde luego. Y ver su comportamiento, cómo actúa, cómo se zambulle en el agua, cómo caza y sobre todo la anatomía. Es decir, aprender a dibujar es básico saber cómo mueven las alas los pájaros o cómo un insecto mueve las patas, si no va a ser imposible dibujarlo. Bueno, pues ahí dejamos ese libro, Vicente, que la gente tome buena
Buena cuenta, ¿no? Diario Ilustrado de la Naturaleza, de Anaya Multimedia. Ahí lo pueden encontrar también en la web, si quiere alguien teclear y echarle un vistazo. Y no solamente de pintura, de cómo dibujar vamos a hablar, tenemos también otro libro que quizá no sea tan impresionante en lo ilustrativo, pero tiene otra riqueza. Sí, ilustrativo. La impresión no es... Claro, la impresión. No es la ilustración porque es un libro de texto, es un libro de ensayo, que es de Editorial Crítica, que es de Planeta, es una sección de Planeta pues dedicado al ensayo, a libros de este tipo, pero bueno, es del gran maestro Joaquín Araujo, que bueno, muchos le conocerán, espero que sí, porque podríamos estar hablando de él todo el programa, es decir, de los premios que tiene. Joaquín Araujo, por ejemplo, mucha gente le conoce, es el Premio Global 500 de la ONU, es decir, que es el mayor premio de la naturaleza que se concede en la ONU. Entonces es el primer español que ha conseguido este título. Es Premio Nacional de Medio Ambiente aquí en España, que se le han dado por 2 veces consecutivos. Es el único español que ha conseguido 2 veces este premio. O sea, que tiene algo. Tiene mucho. Tiene mucho. Joaquín Araujo es... bueno, como un mesías, digamos, para los naturalistas. Vamos a hablar del libro, porque si hablamos de él... Nos liamos. Nos liamos demasiado. El título es bastante sugestivo ya, es Somos agua que piensa. Es decir, ya solamente el título... Nos hace reflexionar. Y es el último libro de Joaquín Araujo. Le ha presentado precisamente el Día del Agua, hace unos días, prácticamente, es decir, que está recién sacado al mercado, y es nada menos que su libro 114. Ahí es nada. Entonces, bueno, el propio título lo define, es que nosotros somos agua, es decir, un gran porcentaje de nuestro cuerpo somos agua. Incluso, como él define en el libro, los propios ojos con los que miran tienen un gran porcentaje de agua, es decir, hasta nuestra mirada es agua. Nuestro cerebro es parte de agua. ¿Y eso nos lo explica Vicente? Sí, bueno, el libro explica muchísimo, es decir, él hace una semblanza del ciclo del agua, desde que nace el agua, que nos invita a acercarnos a los manantiales y reflexionar cómo el agua fluye despacio y que nos haga pensar también a nosotros despacio. Y es un apasionado del agua, un apasionado de la vida. Yo, por suerte, tengo la suerte de conocerle desde hace 35 años, yo creo, que la primera vez que hablé con él. Vino aquí a España, a Ávila, a presentar una semana de cine ecológico que existía hace más de 30 y tantos años aquí en Ávila, que en los primeros ciclos vino Joaquín Araujo a hacernos el favor casi, porque eso era un favor que viniera Joaquín Araujo. ¿No? Presentó un documental él que había grabado junto con su hermano y habló en la Semana de Cine Ecológico, que por cierto, la Semana de Cine Ecológico fue una de las pioneras en España, la de Ávila, junto con la de Tenerife, eran las que más fama tenía. Y luego llegó un momento en que el ayuntamiento de entonces quiso apropiarse de ella y se la cargó directamente. Pero bueno, fue una de las más interesantes que había. Y luego Joaquín Araujo en este libro pues nos habla también de sus vivencias con el agua, es decir, cuenta... O sea, que mezcla un poco el ensayo con su propia experiencia. Digamos que es una mezcla de ensayo, de poesía, de vivencias propias de él y de naturaleza, es decir, Joaquín Araujo es naturaleza pura. Bueno, y es consciente también, según también se explica aquí en el libro, con la huella ambiental, es decir, las veces que hemos hablado con él o que ha venido aquí a Ávila, hemos tenido varias conversaciones, yo le decía, pero ¿cómo te da la vida para tanto? 114 libros, ha plantado millones de árboles, es decir, él dice que para compensar la huella de carbono que él gasta con escribir libros, porque no deja de ser papel aunque sea reciclado, que él se dedica a plantar árboles, que ha plantado tantos árboles como días ha vivido, es decir, que ¿cuántos podemos decir que hemos plantado? Pues exactamente, sí. Exactamente, Vicente. No. Entonces, bueno, hace una descripción del agua muy notable, hace poesía del agua, frases del agua, un calendario del agua según los meses, y es interesantísimo. Y luego cuenta vivencias, por ejemplo, que él casi se ahoga de pequeño en una alberca. O sea, que tiene su trasfondo, sí, ¿no? El personal también. Su padre casi le sacó de los pelos, que a punto de ahogarse no sabía nadar,
y luego pasó a convertirse en un nadador excepcional que incluso llegó a llevarse premios nacionales. O sea, que hay que vencer los miedos, sí, Vicente. Sí, lo cuenta como anécdota. Y luego Joaquín Araujo también nos cuenta en este libro, no es simplemente un escritor de salón, es decir, que es agricultor, él tiene sus plantaciones, trabaja el terreno y está muy implicado con la naturaleza porque es defensor de la naturaleza. Aquí Ávila ha optado por venir, ha querido, siempre sin ningún tipo de compensación, es decir, que eso le honra porque un hombre con Dice mucho, ¿no?, de una con persona, la cualidad, ¿no?, y calidad de Joaquín Araujo ha estado defendiendo aquí a las plataformas contra las minas en Ávila, ha estado presentando muchas conferencias, muchos libros, y siempre que se lo ofrecemos, bueno, que le picamos un poquito, a ver si puede venir, siempre se ofrece. No dice no, ¿no? A pesar de que es que no sé cómo le da la vida para tanto, como le he dicho en algunas ocasiones. Entonces es todo un lujo tener el libro este de Joaquín Araujo, de la Editorial Crítica, recién salido al mercado, y no creo que tarde mucho en traernos otro libro más, porque es impresionante la capacidad de este hombre para poder escribir y comunicar, porque más de 400 documentales de naturaleza, miles de programas de radio, escribe en muchos periódicos, ha sido fundador de asociaciones naturalistas muy famosas hoy día, que no quiero nombrar algunas, pero muchísimas. Entonces es implicado totalmente. Y bueno, el libro la verdad es que se lee bien y es una mezcla entre filosofía, naturaleza, ensayo y poesía. Es decir, bueno, animo a la gente a que le eche un ojo y que reflexione con él, porque somos agua, es decir, somos agua que mira. Pues sobre el agua, reflexionando sobre el agua, nos vamos a quedar, porque nos vamos a ir a escuchar y ver unos consejos publicitarios, y a la vuelta seguimos con más material y vamos a hablar de otras cosas. Y después de hacer nuestra ruta por Solana de Río al Mar, también hablar de los libros a los que nos viene acostumbrando también Vicente, ahora les vamos a hablar de un lugar en el que se hace un trabajo inmenso, Vicente. Estamos hablando de un santuario, el santuario Winston, dirá la gente, pero ¿qué es eso del santuario Winston? ¿Cómo has conocido ese santuario, Vicente? ¿Cómo has ido conociendo este lugar y qué es ese lugar? Sí, pues este lugar, fíjate, me habló mi hija de él, que ha salido bastante implicada también en la naturaleza, incluso más que yo, porque se pasa con la protección a los animales, y me habló de él, y entonces yo tenía ganas de conocerlo. Es un lugar donde, digamos que los santuarios de animales, sabéis que es donde van pues, los animales recogidos, maltratados o que no tienen ya un futuro. Entonces es un lugar especializado, digamos, en caballos, un santuario de caballos, donde los caballos viven pues prácticamente en libertad. Estamos viendo ahí parte de su web y bueno, no solamente tiene caballos, pero principalmente nació este santuario de nombre Winston, porque su creadora, Dolores, su fundadora, empezó con un caballo que se llamaba Winston. Y de ahí el nombre, ¿verdad? Exactamente. Mira, ahí tenemos los diferentes habitantes, ¿no?, del bueno, santuario. tienen un montón de caballos. A mí me ha impresionado cuando he ido por la cantidad de caballos que tienen y que viven prácticamente en libertad. No en libertad total, porque se escaparían y... Claro. Pero bueno, tienen unas fincas amplísimas, muy amplias, donde vemos que pueden correr allí y que están totalmente libres. Es decir, los caballos son los que mandan. Incluso tiene visitas guiadas que estamos viendo en su web, con jornadas de puertas abiertas, que precisamente ahora va a haber una, sí, lo ponen en la web. Y bueno, y vemos aquí... ¿Y este momento qué es? El último caballo que ha llegado, que ha sido hace unos días, que es al que asistí yo, y este caballo provenía de hípica y le iban a sacrificar porque tenía un ojo tuerto, una pata que estaba mal, y entonces el futuro de muchos de estos caballos es la muerte. Después de haber estado sirviendo a las personas, pues se los mata. Y entonces, aquí les dan la vida que no podrían tener, ¿no? Una vida que no pueden tener, incluso vuelven a ver que son caballos. Aquí estamos viendo una cosa espectacular. Este caballo acababa de llegar
y con sus temores, porque ya te digo, Sí, nunca que llega había nuevo vivido, allí, ¿no? Es nunca como había cuando vas vivido al en colegio manada. de nuevas y Exactamente, y mira, vemos cómo se acerca a la manada más cercana, que en principio titubeaba, pero va al trote así despacito. ¿Y los otros cómo le miran, Y fíjate, vamos a ver cómo se acercan los demás caballos muy despacito para que no se asuste, ¿eh? Y le empiezan a saludar, es decir, vemos cómo le huelen, cómo se acercan a él, es decir, un comportamiento que incluso los humanos no tenemos con las Desde personas luego, que se acercan a nosotros. ¿Ves? Y ahí el caballo a la derecha, vemos, ¿Sí? se acerca a él de manera especial y bueno, le están saludando, le están admitiendo en la manada, porque este caballo, al meterse en una manada nueva, no sabe cómo le van a recibir. Qué Y entonces- importante, ¿no, Sí, Vicente, sí, sí. sentirse admitido? Fíjate, pues este caballo, el marroncito este que vemos, que Sí. se acerca a él, ya le acompañó durante todo el día. Es decir, se movía el caballo Patachú, se llamaba este Y caballo. iba detrás el otro, ¿no? Y se iba detrás, le iba acompañando ya, de una manera casi cansina. Como diciéndole, Sí, sí. pesado, que acabo de venir. Exactamente. Pero bueno, vemos que es un comportamiento a mí, porque verlo aquí en vivo, bueno, verlo en la televisión Te es una cosa, impresionó, pero Vicente, verlo ¿no? en vivo y en directo, es decir, un caballo recién venido que con sus problemas psicológicos, porque todo este tipo de animales, es decir, se rescatan muchas veces del maltrato, que nunca han conocido una manada, es decir, caballos de estos de la hípica o de otro tipo de actividades no suelen haber vivido nunca en manadas. No suelen tener esa relación, ¿no?, entre los Exactamente, caballos, cada uno está en su box, tiene una vida totalmente diferente. Sí, sí, y luego, como nos comenta Dolores, que es la fundadora de esta fundación, de esta organización, pues vienen con problemas físicos, es decir, con unos gastos veterinarios tremendos, porque fijaos, por ejemplo, a la gente que tiene mascota, un perrito, que le lleva al veterinario, mira los gastos que hay, pues Claro. Fijaos en un caballo de estas características, gastos de alimentación, de transporte, de veterinario, y no reciben apenas subvenciones. Entonces se basan un poquito en ¿Se pueden apadrinar? apadrinamientos, que en su web podemos ver que podemos apadrinar un caballo para cuidar de él, o hacer visitas puntuales allí y actuar pues como voluntarios, porque claro, cuidar varias manadas de caballos como tienen, pues hay que trabajar, echarlos de comer, echar el heno, y es todo un disfrute, porque yo cuando estuve también colaboré un poquito ese día, en lo poquito que pude. Te implican, ¿no? Cuando vas Te allí te implicas. implican, ¿no?, en cómo... Y luego, si los caballos quieren, pues les puedes acariciar, establecer un vínculo con ellos, pero si ellos quieren, es decir, como dice Dolores, y lo demuestra, hay algunos caballos muy esquivos que te Y acercas otros no tanto. y huyen, y otros que poco a poco se acercan a ti, es decir, ya no tú a ellos, sino ellos a ti. Y luego mirar, a mí lo que me impresionó, porque bueno, era la primera vez que iba a un santuario de caballos de este tipo, que eso, les miras a los ojos a los caballos cuando se acercan ellos a ti, te huelen la mano, les acaricias, y les miras tú a los ojos y ellos te miran a ti, y ves detrás de ellos que los animales que sienten, es decir, que no son simplemente objetos para usar y luego cuando ya no te sirven matarlos, sino que bueno, viendo este tipo de relaciones, es decir, acercándote a ellos, mirándolos a los ojos, pues no comprendes cómo mucha gente se puede maltratar a la naturaleza y a animales de este tipo. Entonces, bueno, yo animo a echar una mano a este santuario. Ahí echamos esa mano para que la gente también se acerque, ¿no?, esas jornadas de puertas abiertas, conozcan el santuario y, ¿por qué no?, apadrinar o amadrinar a un caballo, y creo que también tienen alguna oveja, algún cordero. Así que ahí les dejamos ese santuario Winston, que está muy cerca, creo que no lo hemos dicho, de La Cañada, muy cerquita de aquí, de la capital. Y vamos a ir cerrando, Vicente, porque el tiempo se nos echa encima y hoy me has decorado muy bien la mesa. ¿Esto qué es? ¿Qué me has puesto aquí, Vicente? A ver. Sí, pues fíjate, es una planta, bueno, digamos un árbol que a mí me gusta mucho, fíjate. A ver, qué vamos es? a enfocarlo un poco, Vamos a ver a ver si la gente lo adivina. a ver si la gente es capaz de adivinar por sus hojas. Yo no lo adiviné cuando lo es que trajiste, yo es no tenía complicado, ni idea de lo es que era. complicado, salvo que le tengas tú en casa, es complicado. Pues no lo tengo, ¿no? Bueno, pues fíjate, es un níspero. Un níspero. Es un níspero. Es un árbol que no es autóctono de aquí, pero que sí que se ha adaptado bastante bien. Yo, de hecho, he hecho varios experimentos con él, a ver qué tal se adaptaba al clima de Ávila. Y bueno, es un árbol... ¿Se adapta bien? Es que no se adapta mal, pero tiene unas características muy curiosas. En primer lugar, la hoja, como veis, es muy amplia, carnosa, es perenne, es decir, que permanece todo el año en el árbol. Entonces, es un gran árbol para jardines pequeños, incluso para una cuba, un tiesto grande. Tienen las flores
en invierno, es decir, en Fíjate, enero, qué curioso. febrero empieza a florecer y tiene un aroma fascinante, es decir, huele como los naranjos, a jazmín. Entonces, por eso le hace un árbol especial para los jardines. Y luego produce nísperos, es decir, que en Ávila es difícil, pero bueno, yo por mi experiencia sí que todos los años puedo coger algún níspero. Y luego las hojas estas son perennes, pero bueno, van cayendo. Es decir, un árbol perenne no significa que no caiga las la hojas, hoja. sino que va perdiéndolas y son excepcionales para el compost. Es decir, para O sea, hacer que se compost. puede utilizar... Que un día ya hablaremos del compost y cómo hacerlo también para que la gente Bueno, pues se ahí anime. queda, Vicente. Nos vamos a ir despidiendo porque se nos acaba el tiempo. Vicente, muchas gracias Nada. por acompañarme siempre aquí en Ávila es así de natural. Y es que Vicente es una caja de sorpresas, ya lo pueden ver. Mes tras mes siempre nos trae algo nuevo, siempre aprendemos algo de él. Yo siempre aprendo, desde luego, de él mucho. Así que, bueno, nosotros nos vamos a despedir hasta el próximo programa de aquí, de Ávila es así de natural.